comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poderte darle la cordial bienvenida a un nuevo programa de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a administrar de mejor forma tus finanzas. Queremos darte la cordial bienvenida. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, haremos todo lo posible para que el programa te agregue mucho valor y valga la pena cada minuto que tú inviertas. Pero también agradecer a cada una de aquellas personas que son fieles seguidores del programa de Trascendencia Financiera. De verdad, apreciamos mucho que ustedes no solo escuchen una vez, sino que al contrario, lo escuchan varias veces y lo recomiendan con sus amigos. Así que nos sentimos honrados con cada uno de ustedes que se toman el tiempo de ser parte de esta familia que se llama Trascendencia Financiera. Recordamos que si usted no puede escuchar el programa en vivo por cualquier razón, puede dirigirse a su programa, a su plataforma favorita donde usted escucha audio, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, y ahí usted busca Trascendencia Financiera y va a tener acceso a poder estar junto con nosotros en todos los programas que tenemos, que ya son un montón. Tenemos de tener el espacio en radio, vamos con mucho tiempo, y desde formato de podcast ya hasta perdí el número de cuántos llevamos. Así que le animamos a que usted sea parte y usted pueda participar. Recuerde, más 502 59 19 05 42 si usted quiere enviar algún mensaje en el cual usted desee también participar. Hoy estamos iniciando una nueva serie y es una serie la cual surge la idea gracias al invitado especial que tendremos el día de hoy. Una conversación que tuvimos en un espacio de trabajo resultó ser tan interesante que dije, esta historia no solo la tenemos que conocer, sino por qué no tener una serie de personas, y así se llama la serie, resilientes. Hoy vamos a hablar sobre resilientes y vamos a tener a un invitado especial, Michael García, que él preside la empresa WOA International y con quien vamos a conversar el día de hoy. Ya le voy a presentar y dejarle que él se pueda presentar con ustedes. Sin embargo, para quienes la palabra resiliente no les dice nada, pues bueno, vamos a ir a una definición. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas, grupos o sistemas para adaptarse positivamente frente a las situaciones adversas, desafíos o cambios significativos. Implica no solo superar las dificultades, sino también aprender, crecer y fortalecerse a partir de ellas. Así que a raíz de resilientes, pues damos la cordial bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy, Michael García. Mucho gusto en poder tenerte en este espacio, Michael. Para mí es un honor presentarte, así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Un placer estar acá contigo y aprovechar el espacio. Muy contento de estar acá. Enhorabuena, Michael. Solo para poner un poco en contexto, Michael preside una de las corredoras o unas agencias generales de seguros más grandes de Latinoamérica. Tengo, como usted ya me conoce, tengo la dicha de tener una corredora de seguros y tengo también la oportunidad de trabajar directamente y de conocer en detalle no solo la organización como WOA International, sino en el caso particular de Michael. Así que, Michael, ¿qué te parece antes de arrancar con la historia que tenemos preparada de vida tuya? ¿Por qué no nos cuentas un poco para todos aquellos que no te conocen, un poco de tu persona, lo que quieras compartir, cosas personales, de trabajo, hasta donde tú quieras llegar y así se familiarizan un poquito contigo? Claro que sí, César, con mucho gusto. Un poco, yo soy cubano, nací en Cuba y me crié en la isla, estudié en la isla por muchos años, hasta el año 2005. Soy casado, tengo 2 hijos, fiel amante del golf y de viajar, además de gustarme coleccionar cosas. Colecciono monedas, relojes, etcétera, aparte de mis hobbies personales. Y desde el punto de vista educacional, estudié en Cuba, me eduqué en La Habana, estudié para ser ingeniero nuclear, pero abandoné la carrera justo antes de finalizar el último año para graduarme. Migré a los Estados Unidos en el año 2005, donde salí un poco
de cierta forma secreta, escondida. Sabemos toda la situación que existe en Cuba, política, económica, etcétera. Y tuve que emigrar de una forma escondida, en parte con colaboración y con el apoyo de mi esposa, quien en ese momento era mi novia, y me ayudó a salir a hacer ese cambio de vida, una experiencia bastante difícil, cruzando de cierta forma ilegal, cruzando fronteras para llegar a los Estados Unidos, que me tomó 15 días y bueno, arribé acá en el año 2005, septiembre del 2005, arribé a los Estados Unidos y ahí comenzó mi cambio de vida, ¿no? Todo el proceso de migración, todo lo que tenemos que adaptarnos los inmigrantes, de cierta forma, aprender idioma nuevo, nueva sociedad, nueva política, nueva estructura de vida por completo. Y eso pasó, cumplí 22 años justamente cruzando en México. Celebré mi cumpleaños por allá en México cruzando frontera. Y bueno, ahí comenzó mi vida y mi carrera en los Estados Unidos, que después coincidentalmente conversaremos cómo llegamos al área de los seguros. Michael, me causa inquietud con las primeras frases que nos estás expresando. Tú viajas, yo qué sé, viajarás la mitad del tiempo, solo voy a poner en contexto para quienes no te conoces, vives en Estados Unidos, ahora eres un norteamericano que vive en Estados Unidos, pero podría pensar que viajas, qué sé yo, el 30-40% de tu tiempo. Sí, por los últimos 15, 16 años, César, he viajado al menos unas 20 a 30 veces por año. Yo diría que sí, un 40%, a veces un 50% del tiempo, viajando a diferentes países, diferentes continentes, parte por negocio y bueno, vinculando un poco la parte personal también. Y En ahí esos viajes que se complica y se hace una vida diferente, ¿no? Un estilo de vida de cierta forma. Y todavía, ahí viene mi pregunta, ¿y todavía tienes como uno de tus hobbies viajar tomando en cuenta todo lo que has viajado? ¿No te has aburrido de viajar? Mira, es diferente. Yo creo que de cierta forma sí llega un momento donde tienes que buscar un nuevo sentido, como todo en la vida, los viajes, y tienes que buscar un nuevo sentido, encontrar propósito. Y yo pienso que los viajes, siempre es una mentalidad que tengo con los viajes para buscar eso de que has viajado 30 veces a Guatemala, ¿qué va a ser diferente la vez número 31? ¿Y por qué ir esa vez? Es siempre buscar un propósito detrás de todo. Y eso ha sido, no solamente en el área de viajes, pero realmente una de mis bases en mi vida ha sido siempre buscar un propósito detrás de todo lo que hacemos. Y sí, ahora combino un poquito, llevo a mis hijos, mi esposa viaja conmigo, buscamos mostrarles lugares que no conocen, aprender de diferentes culturas y siempre me parece que es algo enriquecedor el tema de viajar. Fantástico, porque sí hay personas que conozco que viajan mucho, usualmente dicen yo ya no quisiera viajar, ya detesto los aeropuertos, ya no quiero salir de mi casa, pero creo que arrancamos incluso con un buen aprendizaje. Es dependiendo el enfoque que le vas a dar, va a cambiar llamemos, de quitarse de ser una carga incluso hasta laboral, a convertirse en una experiencia cada vez. Como decís, no es la 30 ni la 31, sino que cuál es el propósito de esa 31 o de esa 32. Definitivamente, y si no miras así la vida en forma general, cada día es un día siguiente, ¿no? Hoy Sí. es un día más, mañana es otro día, pasado es otro día, me levanto, voy a trabajar, tengo funciones como familia, como padre de familia, como ejecutivo de una empresa, como amigo, tener funciones y se hace una rutina, ¿no? Y esa rutina se convierte en un tema complicado porque no vas buscando propósitos importantes en la vida, alcanzar metas, de lograr cosas, de generar nuevas experiencias. Yo creo que eso es una recomendación que le doy a todos, es que detrás de todo lo que hagan, busquen cuál es el propósito fundamental que están buscando. ¿Y cómo sacarle el máximo provecho, verdad? Porque en tu caso pueden ser aeropuertos y aviones, pero para muchos es el tráfico del auto y podemos quejarnos de estarnos movilizando de un lugar a otro y hay que encontrar ese propósito. E incluso hay que ver cómo podemos redimir ese tiempo que en lugar de estarnos quejando, pues podemos tener espacios para escuchar un buen podcast, escuchar buenas experiencias que nos ayuden a poder aprovechar nuestro propósito. Así que genial, arrancamos así fuertes. Michael, comentaste de que estudiaste ingeniería nuclear, faltándote ya solo el último año para salir con esa profesión. Cuéntanos por qué. Tú eres la primera persona que yo conozco, pues seguro habrán muchas más, pero que yo conozca que haya estudiado ingeniería nuclear. ¿Cómo nace tu deseo de estudiar esa carrera en particular y cómo fue tu toma de decisiones y tu experiencia estudiando esto? Mira,
César, realmente un tema interesante porque no fue algo que yo tenía en mi visión de decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero estudiar ingeniería nuclear. Mucha gente dice, bueno, quiero ser médico, quiero ser policía, quiero ser ingeniero, y tienen cierta visión que viene ya a través de generaciones, etcétera. Mi familia, la mayoría son médicos, Mm. y, y yo realmente estaba buscando un reto. Cuando estaba estudiando y viendo qué opciones de carrera, estaba en dos extremos completamente opuestos. Tenía por un lado el área de periodismo y por el otro lado había estudiado, había hecho cursos y competencias en matemáticas y física. Ujú. Y mi mentor en ese entrenador para las Olimpiadas de Física me dice, ¿por qué no probás el área de ingeniería nuclear? ¿Por qué no miras el área nuclear? Es bien interesante, es un challenge para ti, es algo que va a ser un reto muy grande y podría ser interesante. Y había que hacer unas pruebas especiales para entrar a esa carrera. Y eran pruebas por 3 días consecutivos, 8 horas por día, te hacían todo tipo de exámenes de inteligencia emocional, de inteligencia natural, de diferentes tipos de evaluaciones. Y fui a esas pruebas, pasé, me acompañó mi esposa, que en parte de la anécdota, en la parte personal, lo vinculamos un poco. Mi esposa es mi novia desde los 13 años, Ujú. tenemos 28 años juntos desde novios, ahí eso evolucionó, ella se fue a Estados Unidos, yo eh, inmigré después, detrás, un año y medio después de ella, nos reencontramos acá y bueno, nos casamos, tenemos la familia, 2 hijos, felizmente casados, y ha sido mi compañera de vida en todos los momentos. Y ella me acompañó y me dijo, bueno, voy a hacer esas pruebas de ingeniería nuclear, ¿qué puede ser? Fui, lo hice, era una carrera selecta porque en todo Cuba, 11 millones de habitantes, emitían solo 20 cupos Hmm. para ingeniería nuclear en el país. Y 3 meses después me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Te aceptamos, puedes entrar a la carrera. Y entré, fui el cupo número 8 de entrada a la carrera y dije, ¿sabes qué? Es algo interesante, tenía muchas aplicaciones, era muy dinámica y por eso entré a ingeniería nuclear, algo que realmente después me apasionó, que estuve después muy dedicado con ese tema, pero fue por pura casualidad, como muchas cosas en la vida, ¿no? Son coincidencias o cosas que se dan y bueno, terminan siendo parte de tu vida. Inclusive, si bien podría parecer algo, no, una estructura de plan profesional muy elaborada, pero la importancia de un mentor, de alguien que vio algo que ni siquiera tú mismo habías visto, algo que te dice, mira, yo creo que a ti te gustan los retos, creo que esto es un reto, creo que más era el enfoque del reto, corrígeme si estoy mal, que la carrera per se. Totalmente, totalmente. Cuando me presenté por primera vez a los exámenes, no Ujú. tenía ni mucha idea de qué era la carrera. Sabía que era una ingeniería, mucha física, mucha matemática, involucraba parte ingenieril, de explotación de energías, pero era muy general mi conocimiento en ese punto, era mucho más el reto. Era técnicamente dentro del área de ciencias, que es lo más difícil o lo más complejo que podrías estudiar, que a la vez es diferente. Y de cierta forma eso fue la motivación, pero 100% en tu punto, César, de que Ujú. el mentor fue más importante que el reto principalmente en ese caso. Fantástico. Entonces estás estudiando ingeniería nuclear y nos contaste brevemente que vamos a ahondar ahí en breve sobre cómo fue toda la travesía para llegar hasta donde estás en este momento. Pero me gustaría, porque eso tuvimos la chance de platicarlo y uno escucha, sí, Cuba, sí, tiene limitación, sí, les cuesta un poco, pero uno no tiene realmente una dimensión de qué es o qué era vivir en Cuba. Entonces me gustaría, en ese tiempo en el que estabas estudiando en la universidad en Cuba, ¿cómo era tu estilo de vida en ese momento en cuanto a ingresos, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a pues lo que vivías día con día, que para nosotros es tal vez un mensaje que vemos en redes sociales que no tenemos mayor información? Y gracias, César, por tocar ese punto. Y realmente para nosotros, como cubanos en el exilio, es un punto muy cercano a nuestro corazón y muy delicado, pero y es importante un poco generar esa conciencia y conocer un poco más de la situación que ocurre. Eh, Poniéndolo en contexto, estamos hablando de años 2000 al año 2005, cuando estaba en la universidad. Yo estaba estudiando en este Instituto de Ciencias y Tecnologías Nucleares. Esto era en Ciudad de La Habana, la capital de Cuba. Yo soy de un pueblo del interior que se llama Huines y mi madre era, como mencioné, médico pediatra, mi padre ingeniero
Y bueno, yo me voy a estudiar esta carrera, aproximadamente unos 50 kilómetros, 60 kilómetros de la capital, que parece una distancia muy corta, pero para Cuba, donde el transporte es carente, donde no habían opciones, nosotros íbamos a la universidad y quedábamos ahí internos, ¿no? Becados, como se dice en Cuba. Cuando llegamos ahí empezamos a conocer un poco de la estructura y, bueno, un grupo pequeño, como mencionaba, éramos una escuela muy pequeña, éramos solo 20 personas en el año estudiando esta carrera en todo el país. Hicimos unas amistades, unos lazos de amistades muy fuertes, pero sobre todo por las dificultades que uno atraviesa en esa experiencia de vivir en un sistema comunista, socialista, como lo quieran llamar, que no funciona. Realmente un estudiante universitario, para que tengas una idea, le emitían en esa época un estipendio, el gobierno nos generaba 20 pesos cubanos de estipendio mensual, era lo que te generaban para ayudarte a estudiar. Sin embargo, el dólar, que la economía técnicamente corría dolarizada, como pasa en Guatemala o en cualquier otro lugar, hay un estándar de cambio de dólar, un dólar valía cuando en esa época cerca de 25 a 30 pesos. Con lo cual, nosotros como estudiantes, lo que nos proveía el gobierno para estudiar, y en Cuba se habla de educación gratuita, etcétera, pero realmente no es una falacia, lo que nos proveía el gobierno para estudiar realmente era menos de $1 por mes. Y comer un sándwich, por ejemplo, te podía costar 50 centavos de dólar en ese momento. Un par de zapatos costaba 20 o 30 dólares en ese momento. Con lo cual mi madre siendo médico, ganando un salario de 25 a 30 dólares por mes, un ingeniero nuclear piensa que se graduaba de una carrera tan complicada y salía a ganar entre 8 y 15 dólares mensuales. Realmente toda tu educación, toda tu preparación, viviendo en un país comunista, era básicamente por gusto, no tenías realmente una eficiencia desde el punto de vista de lo que tú podías sacrificarte a estudiar para la compensación económica que tenías. Tuvimos una realidad muy difícil, donde muchos de mis compañeros a veces no tenían ropa para la universidad o no podían viajar a visitar a su familia si eran de ciudades más lejanas porque el costo era mucho más alto de un pasaje de lo que ellos podían recibir. Y realmente estudiabas por muchos años con la expectativa o la esperanza que en el futuro pudieras tener un trabajo con acceso a viajar o a trabajar en otro país, porque en muchos de estos casos el gobierno de Cuba lo que hace es que exporta el talento. Toma un ingeniero nuclear, lo envía a estudiar a Canadá, estudia en Cuba, lo educa, lo envía a trabajar a Canadá y en Canadá ese ingeniero es pagado en dólares una gran cantidad al gobierno cubano, mientras el gobierno cubano realmente le paga una pequeña porción del salario, pero es una forma de ingreso para el gobierno de Cuba. O sea, explotan el talento y eso era parte de lo que hacían con nosotros, que hicieron con nosotros. De hecho, muchos de mis compañeros o colegas que estudiaron conmigo viven en Canadá, viven en otros países, que también salieron a trabajar y terminaron desertando, quedándose fuera del país, exiliándose, buscando una mejor oportunidad económica y también un poco de oportunidad desde el punto de vista social. Mi propio padre, cuando yo me fui de Cuba, que vamos a conversar un poco de eso cuando salí, fue puesto en prisión como una medida ciertamente de castigo del gobierno comunista, generando algún tipo de control, medida de reacción por la salida, mi éxodo, mi exilio del país, y sin justificación estuvo meses en prisión y después lo soltaron, un poco viendo cómo reacciona ese gobierno, cómo funciona esa estructura comunista ante todo lo que pasa en el país, ¿no? Te pongo una anécdota un poco sencilla. Nosotros en Cuba ahorrábamos por meses para el día de tu cumpleaños poder comerte una manzana. Porque una manzana podía costar $2, $3 y era realmente una gran parte, 30% del salario de cualquier profesional en Cuba. Tristemente, pero la realidad que se vivía ahí. Y creo que va a ser un punto pivote interesante conforme vayamos conversando, porque ahora que estás en Estados Unidos, tal vez voy a saltar brevemente y luego vamos a regresar nuevamente a Cuba. ¿Cómo sientes ahora cuando tienes en tu refrigerador 10 manzanas? Cuando recuerdas, por ejemplo, lo que era valioso una manzana en el día de cumpleaños, que no sé si era una manzana para cada quien o era una manzana a compartir, no lo sé. Pero para compartir muchas veces. Sí, mira, es un sentimiento bien complicado de explicar. Es una mezcla de dolor, satisfacción, pena. O sea, yo creo que todos los que estamos acá, de cierta forma, todavía tenemos un vínculo familiar con personas que están en Cuba, ayudamos a personas que están allá, hacemos una gestión de financieramente poder apoyar a familiares que tenemos en Cuba lo más que podemos. Y es bien complicado porque siempre tienes la satisfacción de poder tenerlo todo acá, con el dolor de saber que hay gente que tú quieres y que no está teniendo nada del otro lado. Y es la frustración más complicada. Mira, es interesante eso que mencionas, porque cuando
te crías en Cuba dentro de una burbuja que el gobierno controla toda la comunicación, o controlaba, por lo menos en esa época no existía Instagram o Facebook, no existían las redes sociales, no teníamos acceso a Internet y controlaban toda la comunicación. Y me pasa que yo llego a Miami y después que estaba en Miami, no sé, 2, 3 semanas, voy a una gasolinera con mi novia a echarle gasolina al auto y ella me dice, me bajo yo a hacerlo. Y me encuentro con que la estación de gasolina, acá en Estados Unidos sabes que uno pone su propia gasolina, y me paro delante de la máquina y me quedo completamente congelado porque digo, ¿y cómo se utiliza esto? ¿Cómo se hace esto? Y te das cuenta que una persona que tenía una medalla de oro en física, que había estudiado ingeniería nuclear, que podría saber a nivel intelectual, técnico, muchísima matemática, etcétera, en un sistema capitalista fuera de Cuba, donde todo estaba controlado con un atraso financiero, económico, tecnológico por 50 o 60 años con el comunismo, eres como si fuera un niño de 2 años. No tenés idea cómo usar una gasolinera, no tenés idea cómo usar una tarjeta de crédito, nunca en tu vida has escrito un cheque. Tienes cosas tan sencillas, nunca has visto un celular. O sea, yo tuve mi primer celular cuando tenía 23 años. Y hoy en día los niños tienen celular a los 4 o 5 años, juegan con un iPad y son increíblemente versátiles con la tecnología. Y sin embargo en Cuba hay gente que hoy en día tiene 60 años y nunca ha visto un celular en su vida. Gente que nunca ha navegado en el Internet. Cosas piensas de ese segmento. Gente profesional, porque no estamos hablando de gente que no tiene educación. Tal vez un profesional de la salud o un profesional de cualquier rama de la educación que nunca en su vida ha visto una laptop, un celular o navegado en el Internet. Entonces es un choque muy radical. Te da otra anécdota interesante y un poco simpática, ¿no? O sea, yo salgo de Cuba, cuando salgo de Cuba, bueno, la trayectoria, como te mencionaba, un poco complicada, y te cuento un poco de la reseña, cómo llegamos allá. Mi esposa, el día de mi cumpleaños del año 2003, llega a la universidad donde yo estaba, interno, y nos íbamos supuestamente de fiesta. Sabes que a los cubanos nos gusta bailar, íbamos a fiestar, era mi cumpleaños, y estábamos un día para celebrar, y llega muy triste y me dice, tenemos que irnos, algo ha pasado. Pensando que había pasado algún problema en la familia, como te comentaba, era un pueblo fuera de la capital. A esa hora sale a buscar un transporte, porque no es fácil conseguir ese transporte para poder dirigirte al pueblo donde estamos. Llegamos allá y nos enteramos de que su mamá, que era médico también en Cuba, había ganado la lotería de visas, esta famosa lotería de visas que los Estados Unidos hacen para ciento y tantos países y que puede participar gente de todo el mundo. La había ganado y esa lotería de visas les permitía la capacidad de irse a los Estados Unidos. Pero solo le permitía la capacidad a ella, a su esposo y sus 2 hijas. Yo obviamente no estaba incluido en ese momento en el núcleo de la familia, no era parte de eso. Y tenía que quedarme y buscar alguna forma de reencontrarnos o volver a unirnos en algún momento de otra forma después. La decisión fue que ellas se fueran, su familia se fuera antes, obviamente, y yo me quedaba, esperaba y esperé ese año y tanto hasta que logramos buscar esa vía de poder salir nuevamente. Pero mi esposa y su papá, su hermana, trabajan en Estados Unidos, reúnen toda la plata que tienen, ponen juntos una gran cantidad de plata que no tenían, mediante ahorros y ayuda a la familia, etcétera, y préstamos para poder financiar mi viaje. Pero yo salgo de Cuba y cuando salgo de Cuba tuvimos que vender todo. Mi único medio de transporte en Cuba era una bicicleta. Hasta la bicicleta tuvimos que vender para poder recuperar plata y poder salir. Y yo salgo de Cuba y toda mi travesía solamente llevaba conmigo $100. Era todo lo que tenía en mi presupuesto. Yo hago esta travesía de 15 días, escondido, subterráneo, etcétera. Y cuando llego a Estados Unidos todavía me quedaban $50. Eso era muy bueno. Muy buen economista. Realmente no gastando porque no había, pero llego a Estados Unidos, cruzo la frontera, hago todo este tema de cruzar para entrar ilegal, ¿no? A los Estados Unidos, cruzando la frontera. Me arrestan en la frontera. En esa época existía una ley de pies secos, pies mojados para los cubanos, que tú podías, si entrabas a territorio americano, aplicar por un asilo político. Me arrestan, me llevan a un centro de detención, paso todo ese proceso, me emiten esa opción y me dejan salir del centro de detención como 11 horas después, en un pueblito pequeño que se llama Brownsville, Texas. Hago la entrada por ahí, de Matamoros a Brownsville, Texas. Y salgo y lo primero que hago, bueno, después en Estados Unidos primero estás como dicen los americanos, como deer with the headlights, o sea, no sabes a dónde mirar, todo te parece impresionante, y estás completamente deslumbrado por todo lo que estás viendo. Y mi primera compra en Estados Unidos, entro a una farmacia Walgreens, estas farmacias, cadenas de farmacias grandes que están acá. Entro con mis $50 y lo primero que compro, pensando en todo lo que puedo haber en esta farmacia, compro una barra de chocolate, un helado de chocolate
y una Coca-Cola. Esa fue mi primera compra en los Estados Unidos. Y eso te indica un poco de la carencia, la deficiencia, la infancia, uno cómo llega y tiene todos esos traumas de cierta forma de ansiedad de poder tener cosas que nunca tuvo y que nunca pudo adquirir, que son básicas en el mundo entero. Pero bueno, esa es mi primera compra en los Estados Unidos. Compro chocolate, Coca-Cola y me quedan $26. Y me imagino bueno, que lo una maravilla. sentiste, sí, lo sentiste el mayor lujo que te podías dar en ese momento con lo que tenías. Pero bueno, quiero seguirlo conversando porque ya estamos en esa travesía ya estamos saliendo de Cuba y entrando a Estados Unidos, pero vamos a hacer una breve pausa. Le animamos, amigo, que si usted quiere participar, puede hacerlo más 502-59-1905-42, y si usted también quiere saludar a Michael, pues también lo puede hacer por ese medio. Recuerde, estamos iniciando la serie Resilientes con Michael García. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía, más 502-59-1905-42. Y yo espero que usted se esté disfrutando tanto como yo esta historia que nos está contando Michael García en este inicio de serie Resilientes. Michael, estás haciendo tu primera compra. Luego lo que nos comentabas, todo el esfuerzo que conllevó llegar hasta ese Walgreens. Pero yo quisiera hacerte una pregunta antes de avanzar, todavía avanzar un poco más, ya que ya has pasado la frontera hacia Estados Unidos. ¿Cómo sentiste y cómo es tu relación con tus suegros? Porque todavía no, entiendo que no se habían casado, o ya se habían casado para ese momento cuando sales de Cuba. No nos habíamos casado. ¿Y cómo? Porque dieron hasta lo que no tenían para poderte ayudar a salir. Eso no es lo usual que uno normalmente conoce. Incluso son los chistes de suegras y de suegros. Pero veo que tu caso fue totalmente diferente. Cuéntanos esa relación que había y cómo es actualmente con tus suegros. Sí, interesante que preguntas, César. Mira, de hecho, con mi suegra era médico, que te comentaba. Era una ginecóloga muy reconocida, un profesional excelente. Mi suegra y mi madre son médicos, ambos estudiaron juntas medicina de cierta forma, coincidieron en algún momento en la carrera. Y mi esposa también es de ese mismo pueblito pequeño donde soy yo también. Entonces, de cierta forma estamos destinados a encontrarnos, ¿no? Y nuestras vidas a entrelazarse de cierta forma. Pero mira, mi suegra no puede salir antes que yo. Mi suegra la dejan penalizada porque el gobierno de Cuba penalizaba a los profesionales con su salida. Entonces, aunque ella tenía una visa de invitación a los Estados Unidos para poder migrar a Estados Unidos, en ese momento en que ella presenta la visa, el gobierno le pone una restricción. Entonces, mi suegra se queda y mi suegro se viene solo con sus dos hijas, con mi esposa, que es la más grande, y con su hermana, que era más pequeña, estaba en esa época en la escuela todavía. Mi cuñada se va a la escuela, no trabaja, y solo trabajan mi suegro y mi esposa. Mi relación realmente con ellos son como padres para mí. O sea, la relación no te puedo explicar la magnitud de cariño, de apreciación, de admiración que yo tengo por ellos. Son dos personas excepcionales, que han sido excepcionales en mi vida también. Y al punto que, bueno, hoy siguen siendo nuestra base fundamental de la familia para nosotros, siguen siendo nuestro ejemplo, nuestra guía, y realmente gente que adoramos. Y tenemos una relación excepcional. Y sí, mi suegro fue realmente el ancla de poder mover eso. Mi suegra quedándose en Cuba, viviendo separación de sus hijas sin saber, porque es mucha incertidumbre, no sabes cuándo vas a volver a ver a tus hijos. Es enviar a tus hijos de frente y decir, miren ustedes y veremos. La penalidad eran 10 años. Puede ser 1, puede ser 5, pueden ser 10. No sabes cuándo vas a poder ver a tus hijos nuevamente. Esa separación es bien difícil. Yo estuve 12 años lejos de mi mamá, por ejemplo. Y ellos para mí fueron el apoyo que necesitaba. Piensa también, era un muchacho, tenía 21 o 22 años. Tomar una decisión de separarte de toda tu familia, de todo lo que conoces, a cruzar fronteras a los 21 años es una decisión bastante atrevida de cierta forma. Sí. Y el soporte de ellos, el apoyo, fue fundamental en yo poder llevar a cabo ese sueño de salir y reunirme con mi esposa, ¿no? Que era mi novia, técnicamente, como mencionaba. O sea, era mi novia en ese momento. Sí. Era apostar toda su economía, que habían trabajado por 1 año y 3 meses, 100% de su economía, a apoyar esa reunión familiar nuevamente. ¿Qué
qué muestra de amor, ¿verdad? Es una muestra de amor, porque realmente, y a mí por eso me encantó ese espacio que pudimos a platicar sobre un poco sobre este tema y hoy compartirlo aquí en el programa de radio. Una cosa es que yo te voy a dar de lo que me sobra o un poco de lo que tengo, pero en este caso, pues trabajaron mucho tiempo, mucho esfuerzo como para poder invertirlo todo en tu persona y eso, pues de alguna forma no es lo común, no es lo usual. Y debe ser muy gratificante, debe ser sin duda muy gratificante. Definitivamente, y sí, o sea, fue como en las cartas, ¿no? All in, todo, Sí. 100% a la canasta y vamos a arriesgarlo todo realmente. Y yo creo que también eso te enseña una de las cualidades más importantes, yo creo, en la vida, que es el agradecimiento. Yo creo que tenés que ser una persona agradecida. Yo creo que eh, parte del éxito es saber reconocer que siempre, en todas las circunstancias de la vida, hay gente que contribuyeron a ese éxito. Nada es parte tuya, nada es solo tú, Mm. nada es yo soy todopoderoso en lo absoluto. En todas las situaciones de vida existen, de cualquier tipo, profesional, personal, etcétera, siempre existe un grupo de personas que contribuyen a que tú des ese próximo paso. Y ese próximo paso en mi vida Ajá. profesional también dependió de gente así, de gente que me dio la oportunidad, de gente que me abrió una puerta, de gente que me hizo una introducción, de gente que me apoyó. Me dijo, dale, toma el paso. Mi suegro, pues, personalmente, fue de los que me decía, da el próximo paso. Y sabes que no importa qué pase, si mañana te quedas sin empleo, yo estoy aquí para apoyarte. Ajá. Y fue un soporte emocional y financiero, un ejemplo de vida, de poder decir, ¿sabes qué? Y un ejemplo también de sacrificio, de trabajo. Es una persona que vino y puso todo para realmente apoyar a su familia y ayudar a su familia a salir adelante. Y yo creo que con lo que estabas mencionando, Michael, no solo la gratitud, que obviamente es hiper importante, y recientemente tuvimos un programa en Trascendencia Financiera explicando la importancia de la gratitud, sino también la generosidad, ¿verdad? Porque es ese poder de desprendimiento de poder invertir, porque es una inversión al final de cuentas. Pues si lo vemos técnicamente, podría ser que cuando llegaras, optaras por un mal camino o no fueras recíproco con ese esfuerzo que habían hecho, no había un vínculo legal con su hija, es decir, creyeron en ti, o sea, estuvieron dispuestos a dar sin siquiera tener una certeza de que iban a recibir algo. Me parece también algo bien importante como algo de qué aprender, ¿verdad? Algo de qué aprender de tus suegros en este caso en particular. Definitivamente. Llegaste al Walgreens, te estás comiendo tu helado, tu barra de chocolate y tu Coca-Cola. Y bueno, ¿y ahora? O sea, ¿para dónde vas? Porque uno está acostumbrado a que llegan al aeropuerto, están todos los familiares recibiéndote, te subes al auto, llegas a la casa. No, aquí llegas a un lugar que es totalmente desconocido, que todo deslumbra. ¿Y qué pasa ahí? O sea, ¿a dónde te diriges? ¿Quién te recibe? ¿Cómo te movilizas? Ha de ser desafiante. Sí, no, mira, y desafiante y es una mezcla muy, muy interesante de emociones, ¿no? Porque estás súper excitado, lo logré, llegué, estás con toda esa energía, estás contento, estás triste porque a la misma vez vas dejando detrás toda tu vida, lo que conocías, dejaste familia. Yo también te cuento que yo salí de Cuba un 1 de septiembre de 2005 y el 31 de agosto teníamos una cena en casa secreta, porque sabes que con todo este tema del comunismo, el gobierno tenía que hacerlo todo secreto. Yo salía supuestamente a una boda, a una boda ficticia que iba afuera, con una visa, y el gobierno no sabía que iba a emigrar. Entonces eh, hacemos esa cena secreta, o vamos a hacer esa cena secreta en casa, ¿Quiénes que estaba mi suegra que hacemos? se había quedado, Ok, ajá, estaba mi madre, ajá, mi padre, mi hermano más pequeño, uh-huh, y la abuela de mi esposa, que era muy cercana a nosotros también, que era muy, muy, muy cercana a nosotros. Estábamos en casa de mi abuelita, que también estaba ahí, con mi abuelo. Mi abuelo estaba un poco más enfermo, pero ese día, justo antes de la cena, César le da un paro respiratorio. uf, Nos tenemos que ir al hospital. mm, Entonces, mi abuelo, que éramos una familia muy, muy cercana, todos muy allegados, mi madre se va al hospital con él, todos vamos al hospital, termina hospitalizado. Y pasamos esa noche, nunca llegamos a cenar, esa cena nunca se dio. mm, Pasamos esa noche en el hospital, en vela, esperando qué pasaba. Y al otro día mi vuelo sale de otra ciudad, de la capital, tenía que irme de la capital, de la ciudad, etcétera. uh-huh, Yo me voy a la casa, tomo una ducha,
recojo las 2 o 3 cositas que iban en una mochila, me pongo una ropa que me había comprado para viajar, porque tenías que viajar con cierta ropa que te habían indicado. Y, y bueno, me voy al hospital, me despido de mi madre de cierta forma muy precoz, muy fría, porque no podía hacer ningún gesto de que te ibas del país. Era completamente secreto. Y recuerdo como si fuera hoy, le doy un beso a mi madre, le pregunto cómo está mi abuelo, me dice, está estable, no te preocupes, todo va a estar bien, haz lo que tenés que hacer. Y mi madre, sin soltar una lágrima, viró la espalda y se despidió, medio se despidió, pero era un momento muy difícil porque era un momento de separación de mi mamá y mío en ese momento donde no sabía si me iba a volver a ver, yo no sabía si le iba a ver a ella, cuándo le iba a volver a ver a ella nuevamente. Era un momento difícil y ninguno de los dos podíamos mirar atrás. Ella sabía que mi futuro era irme de Cuba, yo sabía que mi futuro era irme de Cuba, pero era difícil tomar esa decisión y seguir adelante, ¿no? Entonces, viré la espalda, continué adelante y me fui. Y bueno, llego a ese Walgreens en Estados Unidos. Perdona, ¿a dónde viajaste? Porque yo creo que es importante porque la mayoría de nuestra audiencia es de Guatemala. Sí. ¿De dónde volaste de Cuba? Volé a la ciudad de Guatemala. Llegué a la ciudad de Guatemala. Sí, salí al aeropuerto de la ciudad de Guatemala, hicimos todo el proceso, estando ahí, y me llevaron a McDonald's y me dicen, mira, vamos a comer tu hamburguesa de la libertad, como a las 11 de la noche. Sí. Y bueno, mi primera salida de Cuba oficialmente va a ser a Guatemala. Y después, bueno, en ese proceso y toda esa estructura, fast forward, caminan todos esos días, pasa todo eso, llego a Walgreens, estoy ahí, y esa mezcla de emociones, llegué, lo lograste. Salgo de Walgreens y camino, busco un teléfono público, no tenía celular. Me había memorizado el número de celular de mi novia, de mi esposa. La llamo desde el teléfono público y le digo, ya, me soltaron, salí, estoy acá, tengo documento que puedo viajar con el documento, ¿qué hago ahorita? Y a mí dice, vete al aeropuerto, toma un taxi, vete al aeropuerto de Brownsville, vamos a intentar conseguirte un vuelo para que salgas hoy. Me voy al aeropuerto, tomo ese taxi, estaba cerca relativamente, es un pueblito pequeño, y llego al aeropuerto, la llamo nuevamente ahí, me dice, estamos intentando, ahora llámanos como en 20 minutos, te avisamos. Mi esposa tenía, cuando yo llegué a Estados Unidos, $26 en su cuenta de banco. Era todo lo que tenían. Habían puesto todo, César. Toda la carne al asador, como decimos en el fútbol, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estaba, no había. Mi primo que vive acá y que primo muy cercano mío, que había venido años antes que yo, le dice, no, vamos a buscar un pasaje, yo le pago pasaje, yo me encargo de eso y vamos a hacer que trate de llegar a Miami después de tantos días. Llevaba 3 días sin bañarme en ese momento, ya la misma ropa. No era tu mejor carta de presentación. Y todo el susto llegando cruzando la frontera. Me contaste que hasta hubieron disparos y hubo, estuvo seria esa pasada. Hubo momentos difíciles. En la frontera con Estados Unidos no disparos. Sí te recibían con armas largas y te asustaban mucho porque tenías que tirarte al piso y te ponían la pistola y bueno. En otro lugar de México sí, disparos, cayéndote atrás policía con armas y tú corriendo adelante sin saber a dónde vas y momentos difíciles de recordar, pero sí, con 21 años, o sea, tienes tanto miedo que no sabes qué vas a hacer. Sí, pero sí, el miedo no es mal asesor. Tomas muchas malas decisiones en ese momento y bueno, la pasas difícil, pero gracias a Dios logramos pasar por eso, ¿no? De Llego, estoy en el aeropuerto y bueno, me llamo de regreso y me dicen, tenemos malas noticias, ya es un aeropuerto pequeñito, no hay conexión, no hay ningún vuelo hoy. Te conseguimos un vuelo para mañana a las 8 de la mañana. Y yo, bueno, ya, listo. Estamos buscando un hotel para que puedas dormir la noche, pero no conseguimos ningún hotel. Estamos hablando de 2005. No conseguimos un hotel que podamos reservar online. Expedia no era muy famoso cuando aquello, ninguna de estas formas de reservar. En un pueblo pequeño no hay forma. Yo no tenía plata, no tenía forma. Ya eran cerca de las 8 de la noche. No había forma. Digo, bueno, si Tom Hanks en la película esta famosa durmió en el aeropuerto, yo también, ¿no? Me quedo a dormir en el aeropuerto. Para mi noticia, que a las 11 de la noche me dicen, señor, el aeropuerto está cerrando, váyase. Señor, el aeropuerto está cerrando en inglés, ¿verdad? Está llegando a un país, ahora todo es en inglés.
en Texas y mi inglés no era muy bueno en ese momento. Entonces, bueno, ahí intentando entender, llamo a mi esposa nuevamente y le digo, oye, me están sacando del aeropuerto, no tengo dónde ir. Y nada, me dice, bueno, deja ver, no sé, ¿qué hacemos? Yo, bueno, déjame buscar. Y me dice un señor, mira, te vamos a llamar a un taxi que te venga a buscar. Viene un taxi, el taxi me dice, ¿a qué hotel lo llevo? Le digo, no tengo hotel, yo me pasó esto, soy así, así. Me dice, donde único te puedo llevar es a un shelter de desamparados, o sea, estas Un casas de refugio. homeless, ¿no? Que Ujú, son un refugio de desamparados donde ujú. puedes ir a dormir ahí, es gratuito y ahí te dan para poder pasar la noche. Te imaginas después de tantos días, tanto sentirte que ya llegaste y de pronto tienes que ir a un refugio desamparado, algo que no es un lugar más bonito, la gente que está ahí no es la más agradable, no lucía muy bien, pero yo no tengo ni siquiera para pagarle al taxi, me quedaban $26 en ese momento. Y le digo al taxista, mire amigo, esto es todo lo que tengo, yo no sé qué hacer como para pagarle, no sé. Y me dice, dame los $26 ahorita, yo te llevo y mañana te recojo. ¿A qué hora necesitas estar? Mi vuelo es a las 8, a las 5 de la mañana yo te recojo. Dámelo todo lo que tenés y listo. Eh, yo traía mis $26 y traía una moneda que me había regalado mi abuelo, $1 americano de 1881, que todavía tengo, te digo, colecciono monedas y era algo de infancia con mi abuelo. Y traía esa moneda conmigo. Eh, Hasta este momento mi familia no me había dicho que mi abuelo había fallecido el 7 de septiembre mientras yo estaba en México. Mm. Y, y nada, dije, bueno, voy a confiar en usted. Le di los $26 al taxista, me llevó, fui a este shelter, a este refugio, un lugar terrible. Y decía, no, no morí en México, creo que voy a morir acá. Y nada, ahí desde un teléfono público que había, me quedé sentado toda la noche conversando con mi esposa por teléfono. Me dice, bueno, yo te llamo, una llamada y hablemos aquí toda la noche. Estuve sentado toda la noche sin dormir. A las 5 de la mañana llega unas luces y me grita el taxista, cubano, vamos, dale que te toca. Y me regresó a buscar el Señor, un ángel, ¿no? Que la vida te va poniendo esa gente, como te decía, de gratitud, que son importantes en tu vida, en darlo cada paso, gente que te apoya. Bueno, siempre hay gente que te apoya de una forma u otra y este Señor me dejó, me recogió y me regresó al aeropuerto. Ahí tomé ese vuelo, hice escala en Dallas y llegué a Miami el, el 16 de septiembre del 2005, donde, bueno, me reencontré. Ahí sí me estaba esperando la familia y me reencontré con mi esposa después de un año y 5 meses sin vernos. Me reencontré con ellos ahí y bueno, ahí comenzó mi vida en los Estados Unidos realmente. Eh, Genial, entra detrás. Y te digo, hemos estado pasando por toda esta travesía porque vamos a llegar a tu parte empresarial y cuando uno escucha Michael García, presidente de WOA International, una de las principales agencias generales de seguros en toda Latinoamérica, si no quizás la más grande y la más relevante, pero pocas veces se conoce pues todo lo que fue necesario, toda esa resiliencia que fue necesaria y que fue parte del camino, que pues que te tiene hoy como eres, no solo como empresario, sino como persona. Llegas a Miami, te puedes ya reencontrar con tu novia y se vuelve ya tu esposa y tus suegros y demás, pero enhorabuena, hay que ganarse la vida. ¿Cómo es ese proceso entre qué bueno que ya estás, dónde vas a dormir, tienes trabajo, cómo buscas trabajo, cómo es esa nueva fase a la que vamos a titular ahora Miami? Sí, y bueno, primero llegas ya, bueno, la alegría, ¿no? Sabes, como te decía, el tema que había fallecido mi abuelo mientras yo estaba en travesía. Uh-huh. Recién había cumplido 22 años en México, llegaste a Estados Unidos y sí, bueno, ya llegaste, el sueño americano, adelante. Vamos ahorita a, a ver qué haces, ¿no? Ya no eres estudiante de ingeniería nuclear, ya no eres papá y mamá te mantienen y te pagan la universidad para que estés yendo a la escuela. Ahora eres un hombre y tienes que de ahí en adelante hacerte cargo de tus responsabilidades financieras, la familia que vas a crear, etcétera. Y todo el mundo contribuye a un sistema donde es pura meritocracia, muy diferente a de dónde vienes. Y también es un sistema donde realmente las oportunidades sí existen. Entonces, bueno, lo primero que empieza es, listo, mi esposa y
su papá, etcétera, vivían en un apartamento, se habían mudado a un apartamento de un cuarto, de una sola habitación, pequeño, esperando mi llegada, ¿no? Y bueno, en ese apartamento vivíamos, mi habitación era el piso de la sala. Y ahí comenzamos, ¿no? De ahí arrancamos. Mi esposa trabajaba en Walgreens, casualmente, y había ido subiendo de empleada, asistente manager a manager, y ido creciendo dentro de la propia empresa, y yo salir a buscar lo que aparezca. O sea, ¿qué es lo primero que puedes hacer? Porque hay que generar plata. Por Y tenés un supuesto. compromiso, piensa mis suegros, o sea, Mm. como me habían apoyado, yo no puedo llegar ahí y decir, vacaciones no existen. Yo quería trabajar el primer día que llegué. El Ujú. próximo día vamos, o sea, a trabajar. Mi primer trabajo realmente, a través de alguien conocido en lo que te llevaban papeles y hacías esto, lo otro, bueno, había que ir generando algo de ingreso. Y alguien me recomienda con una señora que limpiaban cristales de oficinas. Y bueno, me pasan a buscar, me dicen, bueno, mañana te pasamos a buscar. Yo creo que fue como a los 6, 7 días, 8 días ya estar acá. Fue mi primer día de trabajo, súper contento de poder trabajar. Y me recogen tempranito en la mañana, no tenía auto, no tenía celular, cuando aquello. Y vamos a limpiar cristales. Y es una sensación bien difícil, porque vienes de ser estudiante, de cierto, aunque no teníamos nada de plata, tener cierto estatus desde el punto de vista que estaba estudiando, paso de un profesional, etcétera, a salir y a limpiar los cristales en la calle, que de cierta forma te choca, y después te das cuenta de que no, que al contrario, no existe ningún trabajo de que, y un poco lo que te van inculcando equivocadamente en Cuba, pero no existe ningún trabajo deshonesto siempre que sea un trabajo legal y que sea apropiado, ético, pues todo es importante en la vida y todas las funciones son importantes en la sociedad. Y bueno, ese trabajo me duró solo un día. No sé si limpié muy mal o muy bien los cristales, pero no me vinieron a buscar nunca más. Sí recuerdo que fueron los primeros $50 que gané en los Estados Unidos. Esos fueron mis primeros $50, que fueron los primeros $50 que gané y fueron los primeros que puse para enviarle a mi mamá a Cuba, porque la familia se queda detrás, ¿no? Uno tiene esa ancla siempre ahí de que la familia está allá y está pasando trabajo, y era lo que uno pensaba, cómo prospero acá, pero cómo ayudo a los de allá también. Que le pasa, creo que a todos los emigrantes latinoamericanos, que nos pasa de cierta forma, ¿no? Porque me pasa en Guatemala, en Ecuador, en Honduras, en todos los lugares, uno siempre trata de prosperar, pero ayudar a la familia, y esa es una doble carga que llevamos de cierta forma. Bueno, y de alguna forma era lo que habías recibido tú para poder estar ahí, y ahora Totalmente. te tocaba de alguna forma hacer lo mismo para la familia que había quedado. Y en ese contexto, con lo que nos contaste de lo que costaba una manzana, lo que ganaban los salarios y demás, ¿cómo sentiste? Porque pues, ganar $50 en un día, pues tomando el contexto que nos estabas contando de salarios en Cuba. Totalmente millonario. César, era como decir que, imagínate, podría ser, era el salario de 4 o 5 meses en un día de trabajo. O sea, sabes, como el cuento de la cucarachita Martina, ¿no? Tenés ese dinero y querés Ajá. comprarlo todo y no sabes qué comprar. Entonces, eh, y empieza un poco el tema de a esa misma vez generar disciplina financiera que nunca conociste, nunca te educaron en eso en Cuba, no existía, porque no existía economía en Cuba. Entonces tu economía en Cuba era inexistente, y llegar a Estados Unidos y empezar a ganar dinero, no importa la cantidad que fuera, y tener todas las oportunidades, todas las cosas que deseaste, que todo lo que quisiste, y no realmente haberlas podido adquirir nunca, y de pronto poder empezar a adquirirlas a cierto nivel. Cosas tan sencillas como la comida, ¿no? Como cosas básicas de la comida, como un dulce, como cosas muy, muy sencillas, un artículo de ropa. Y empiezas Un par de de cierta zapatos, con lo forma, que me indicaste que costaba un par de totalmente. zapatos. Era increíble, me imagino, de saber que podías, no sé cuánto costaba un par de zapatos en ese momento, pero tal vez podrías haberte comprado un par de zapatos con esos primeros $50. Sí, 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 perfectamente. O sea, y bueno, empiezas ese tema de empezar económicamente a ver, o sea, cuál es el próximo paso, pero sobre todo la motivación que eso te genera. Es decir, acá yo puedo, si yo trabajo más, puedo ganar más, si yo me esfuerzo más, si yo me preparo más, puedo ganar mucho más, y nadie me pone el límite en lo que yo puedo ganar. ¿Qué concepto más interesante? Capitalismo, ¿no? Sí. Y dice, bueno, entonces hay que prepararse, hay que buscar oportunidades, hay que ver cómo hacemos más de esto. Y Y mi fue, segundo sí, trabajo sí, fue sí. en construcción. Yo Ujú. salí de ahí a trabajar en la construcción, y trabajé cerca de 3 meses poniendo cercas, o sea, las vallas, Ujú. las cercas en las Que casas, dividen a las en trabajo casas. de Ujú. construcción que dividen Ujú. las casas una a la otra, eh, donde igual no tenía auto, terminaba de trabajar, me quedaba sentado
en la acera esperando que me pudiera recoger a alguien de la familia. Primero que terminara me pasaba a recoger. Y así ir acumulando poquito a poco para comprarme mi primer auto. Que mi primer auto lo compré así, acumulando centavos mientras mandabas un poquito a Cuba y ibas cubriendo los gastos en Estados Unidos. Pero esa sensación de poder generar, de poder ser remunerado por tu esfuerzo es algo impresionante. Yo creo que es algo que llega al punto donde se convierte en un motor importante en la gente que tuvo mucha necesidad, mucha deficiencia. Eso se convierte en un motor importante, que es un challenge para nosotros hoy en día, es un reto de cómo transmitir eso a nuestros hijos, que se criaron ya en Estados Unidos sin nunca haber vivido este tipo de experiencias, ¿no? Sin lugar a dudas, y algo que es bien interesante, y con esto voy a hacer la segunda pausa antes de que regresemos por esa escalada laboral, profesional, hasta donde estás hoy día, en que todo trabajo es digno. Ah, sí, pero yo era un ingeniero nuclear. Sí, pero ahora toca limpiar vidrios. Y ahora toca trabajo de construcción. Y para los amigos que dicen, sí, pero ¿por qué lo iban a recoger en autos y al final de cuentas se podría haber agarrado transporte público? Los quiero animar a que escuchen una serie que hicimos sobre inmigrantes, que es sumamente buena, y en Estados Unidos las distancias son muy grandes, son muy, muy largas. No es de que yo puedo tomar un bus y me va a llevar de punto A a punto B. Entonces, esas distancias, el auto no es algo bueno a tener, es casi una necesidad importante para poder tener. Pero bueno, con eso vamos a arrancar el tercer segmento, ya la parte laboral empresarial, para ir llegando a ver toda esta historia de resiliencia. Le animamos a usted nos escriba más 502 59 19 05 42 y no se despegue, que regresamos en breve con usted. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Espero que usted se esté disfrutando tanto como yo este inicio de serie Resilientes, donde tenemos la historia de vida, la historia de resiliencia de nuestro invitado especial, Michael García, en el cual nos está contando su travesía literal, su travesía no solo de vida, sino el recorrido de cómo pudo o tuvo que salir de Cuba hasta llegar a Estados Unidos, estos dos primeros trabajos, que fue limpiando cristales y la segunda en trabajo de construcción. Y luego de esos 3 meses, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se dan estas situaciones en las cuales, como bien lo mencionabas, esas recomendaciones a las cuales está agradecido, que abren oportunidades, que una abre a la otra y así sucesivamente? Fíjate, César, que mientras estaba en ese trabajo de construcción, que era bien pesado, y hacías una mención al tema de las distancias. Miami es una ciudad con distancias muy largas, y después que terminaba de trabajar, caminar hasta la parada del ómnibus me tomaba casi 2,5 kilómetros. Estaba tan cansado de trabajar 10 horas de construcción que no conseguía. Prefería sentarme a esperar 2 o 3 horas que me pudieran recoger a realmente poder caminar esa. Una vez que me compro mi primer auto, ese primer auto que compro, un auto usado, bien viejito, pero para mí era una maravilla. Por supuesto. Imagínate, era como si hubiese comprado un Ferrari de la Fórmula 1 para mí en ese momento. Y era la ventaja de poder movilizarte tú solo. Y una vez que tengo el auto, me inscribo en la escuela para ir a estudiar inglés. Entonces era muy importante el idioma, obviamente, y con todos los deseos de progresar, sabía que las mejores oportunidades requerían de poder mejorar mi idioma también. Y después de salir de trabajo, construcción, etcétera, todo lo que hacía, cuando eso trabajaba en un warehouse, que es un almacén, cargando una bodega, cargando cajas. Iba cambiando de trabajo que me daba una oportunidad de $1 más o una oportunidad de crecer un poquito mejor, a medida que iba saliendo esas oportunidades. Iba después de eso a la escuela. Iba a la escuela después de trabajar 8 o 10 horas en una bodega, sudado, con ropa de trabajo, cansado, pero me iba a la escuela todas las noches a estudiar inglés. Y un colega de la escuela que estaba estudiando conmigo inglés me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que estás trabajando, y conversábamos, mira, están en este lugar, están haciendo entrevistas para trabajar en una bodega también, pero esa bodega paga un poco más. Y yo aprovecho, me voy a la entrevista, llego a la entrevista y me meto en la puerta equivocada. En vez de entrar al lugar de la bodega, entro en un lugar donde estaban buscando personas para programar software para celulares.
Y entro ahí, me dicen, bueno, sí, vengo para la entrevista, para la bodega. Me dicen, no, está equivocado. Aquí lo que tenemos la entrevista es de ingenieros para software y no, la de bodegas es 3 puertas más hacia abajo. Y yo le digo, bueno, ¿y cuánto pagan acá? Me dice, no, así, pero si usted viene a cargar cajas en una bodega, ¿qué sabe usted de ingeniería de software? y le digo, bueno, no sé, yo estudié un poco de programación en la universidad, si me da la oportunidad y puedo ver qué cosas, ya que aquí pagan más, me gustaría poder hacer esta aplicación para este trabajo. Me dicen, bueno, me sientan, me dan unos códigos de programación, me piden ciertas cosas, yo lo hago, me dicen, perfecto, mire, usted sabe programación, sí, le dije que conozco, estudié en la universidad, etcétera. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo. Y me voy de la construcción y empiezo a trabajar programando software, que para mí era algo magnífico porque estaba trabajando ya vestido de limpio, en un ambiente con aire acondicionado y tenía oportunidad de hacer mucho overtime. Trabajaba muchas horas extras. Ha sido mi jornada laboral era de 2 de la tarde a 12 de la noche, pero me daban opciones de hacer mucho tiempo extra y así estuve trabajando los próximos 4 o 5 meses hasta que un amigo que encontramos, que es el padre de un muy buen amigo mío de Cuba, de la escuela de muchos años. Lo encontramos y él, nos vemos, no nos habíamos visto en Estados Unidos, me invita a cenar y me dice en la cena, ¿sabes qué? Me regala una ropa para entrevista de trabajo formal y me dice, te voy a hacer una recomendación con una amiga que tiene una empresa para que te entreviste. Y bueno, yo dispuesto a todo lo que sea, claro que sí, con mucho gusto. Esa amiga es la señora Luli Peters, CEO, Chairman de World of America. Su papá fue fundador de nuestra empresa. Tiene 30 años en el negocio. La empresa tiene 42 años en el negocio de seguros. Y ella ya era la presidenta de la empresa. Había tomado la empresa después que su padre falleció en el año 2002. Había crecido y exponenciado la empresa a otro nivel. Y me mandan mi amigo le dice, tengo un amigo que estudia ingeniería nuclear, que es amigo de mi hijo, que recién llegó a los Estados Unidos, me encantaría que lo entrevistaras. Ella le dice, bueno, yo trabajo en seguro, ingeniero nuclear, o sea, no sé si tiene mucha vinculación una cosa con la otra, pero envíamelo, lo entrevistamos y lo podemos ayudar, siendo la persona tan generosa que ella es. Si lo podemos ayudar, con mucho gusto lo ayudamos. Yo me concertan esa cita y me voy a las antiguas oficinas de World of America en Coral Gables y me entrevistan, bueno, imagínate entrevistarte yo recién llegado en un ambiente completamente en esta empresa, con esta persona de este nivel tan alto, iba temblando. Y bueno, me siento con la señora Peters me entrevista, me hace toda una encuesta, etcétera, y me dice, hijo, muy preparado, todo muy bien, pero yo no tengo realmente una posición para ofrecerte, tú no tienes ni idea de seguro, no sabes nada del negocio. Lo único que te podría ofrecer es una posición para escanear en la oficina. La oficina está en ese proceso digitalizándose. Te podemos ofrecer una posición como escaneador, donde te dan las pólizas en papel y tú las pones en el escáner y las renombras y las entras digitalmente al archivo en la computadora. Y yo le dije, perfecto, te lo podemos ofrecer 4 horas y me pareció magnífico. De 8 de la mañana a 12 del día yo hacía scanning para World of America, para WOA, y de ahí salía y me iba al otro trabajo de 2 de la tarde a 12 de la noche. Y así empezó mi carrera en el negocio de seguros. Realmente, de cierta forma, atado a la tecnología, pero entrando en una industria, una empresa nueva, algo que no entendía, no conocía nada. En Cuba no existen los seguros, no se asegura nada porque la gente no es dueño de ninguna propiedad, nada que perder, nada que asegurar. Y a los 3 meses de estar trabajando en la empresa, ocurre un evento donde una de las computadoras, escáner, tiene un problema. Viene el técnico, no la puede reparar, yo la reparo. Le pido permiso, le digo, y me dicen, sí, lo chequeo y encuentro el problema que tenía, lo resuelvo. Y me envían nuevamente a entrevistarme nuevamente con la señora Peters y dice, oye, este muchacho creemos que tiene mejor potencial, se le puede dar otra oportunidad. Yo me reúno con ella nuevamente y ella me dice, ¿qué estás trabajando? Yo tengo otro trabajo, hago así, recién llegado, una situación bastante difícil financieramente. Y ella me dice, bueno, ¿cuánto ganas allá? Y yo le digo, gano tanto en este momento. Me dice, yo te ofrezco lo mismo, pero te doy la oportunidad de venirte conmigo a aprender el negocio de seguros. Yo te voy a pagar por tu licencia de seguros, yo te voy a pagar cursos y te voy a permitir que vengas aquí a aprender. Deja aquel trabajo y vente conmigo a tiempo completo. En ese momento, César, era una reducción de mi ingreso.
que cada dólar, cada centavo era importante. Era importante, sí. Porque era dejar 2 trabajos para ir a solo uno. Y dije, bueno, me parece la oportunidad, me resulta interesante, se veía una visión de que podía hacer algo interesante. Ya yo había, de cierta forma, buscado la opción de continuar mis estudios de ingeniería nuclear en Estados Unidos y buscar, pero tenía que mudarme de la Florida, ir a otro estado, endeudarme con muchísima plata para la educación, que en ese momento no tenía la capacidad. Y estábamos arrancando y dijimos, bueno, eso es un plan más a futuro, no es un plan inmediato. Pero mi visión en lo seguro realmente era algo temporal. No tenía ni idea ni pensaba quedarme acá por los próximos 20 años como estaba, ¿no? Era completamente temporal. Era un paso a algo más. Y bueno, comienzo en la empresa a trabajar de esta forma. Me asignan a asistir en reclamos y a las cotizaciones de seguro de viaje en ese momento. A una persona yo asistía, era el asistente de servicio a esa persona que trabajaba en esa área. Y empiezo en eso pensando en la idea, bueno, después a la noche me busco otro trabajo. Y ya tengo 2 trabajos igual, pero por lo menos tengo una oportunidad de ir aprendiendo algo. Y así empieza mi carrera en seguros, ¿no? Empiezo a entrar a esta área, me doy cuenta de que había una oportunidad gigante y encuentro algo muy interesante y es que la empresa en que llevo es una empresa bastante familiar, bastante grande a la misma vez para ser una empresa familiar, pero con una oportunidad de mentoría muy importante porque la gente que estaba en posiciones importantes en la empresa, sobre todo la señora Peters, que era la CEO, tenía mucha disposición de ayudar al talento a crecer, dar oportunidades y crecer desde dentro. Entonces, desde que entré, vi esa mentoría que en mi vida había sido importante. Gente como mi suegro, mi familia, mis padres, mis profesores en la universidad, etcétera, que me habían ayudado en esa mentoría a ir tomando decisiones. Encontraba nuevamente eso y encontré esa mentoría de poder gente clave en la empresa que me dijo, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Ahí estudié. A los 3 meses me presenté a la primera prueba de seguro para pasar mi licencia estatal. Pasé el examen la primera vez y saqué mi licencia de asesor de seguros en los Estados Unidos. Y comencé ya a conocer un poquito más, a educarme en el negocio. Nunca me busqué ese segundo trabajo, realmente dedicaba muchas horas extras a quedarme en la empresa, en la oficina, aprendiendo. Yo era el último siempre en la oficina, el último en salir. Aprender aquí qué podía hacer allá, qué podía estudiar de lo otro. Y tenía esa curiosidad y tenía esa hambre, esa búsqueda de crecimiento, que para nosotros esa ambición positiva que era realmente algo importante que estaba buscando en mi vida. Y cuando, cuéntanos cómo se da una oportunidad de estar de un asistente, ya estabas de scanboy a un asistente y de repente se presenta la oportunidad incluso de hacer un cambio en toda la infraestructura que había y ese voto de confianza que le decimos Luli de cariño, Luli Peters, te proporciona incluso anteponiéndote a familiares de la empresa. Sí, eso yo creo que es una de las muestras de inteligencia más importantes que he visto en el punto de vista de negocio, porque es muy difícil para un ejecutivo de una empresa exitoso tomar riesgos de ese tipo. Y la persona dice, sí, tomar riesgo. Es muy difícil tomar riesgo cuando estás en una posición muy cómoda. Sí. Cuando tu vida está y tu empresa va y todo va bien, tomar riesgos radicalmente que pueden generar un cambio importante negativo es difícil de tomar. Y eso yo creo que ha sido el éxito de Luli en toda su vida de negocios, ¿no? No solamente es una persona extremadamente inteligente que conoce con una calidad humana impresionante, pero también es una persona arriesgada. Tiene la capacidad de tomar riesgos y decir, si esto es lo que nos va a llevar al próximo nivel, adelante. Y ese riesgo vino conmigo. Yo creo que soy el mejor ejemplo de superación. Siempre lo digo en las reuniones en la empresa, con todo el equipo, con la gente que promovemos, con todo lo que ha ido creciendo dentro de la empresa. Lo digo, yo soy el mejor ejemplo de superación en esta empresa porque yo empecé como scanboy y hoy en día soy el presidente de la compañía, pero eso no se dio de la noche a la mañana, ni tampoco se dio sin el apoyo o los riesgos que se tomaron para que eso llegara. O sin esfuerzo. Pero tampoco se dio sin el compromiso, el esfuerzo que he puesto en la empresa, las horas, como tú dices, los años y años y años de mis hijos durmiendo en su casa y yo durmiendo en un hotel. Ese sacrificio viene de parte y parte. Y yo creo que ese compromiso, cuando alguien confía en ti, tienes que hacer un 300% de esfuerzo para repagar eso y decir tu confianza no fue en vano. Y eso se dio cerca de un año y un poquito después de estar en la empresa. Ya yo estaba trabajando en el área, no como asistente, sino en el área administrativa general, en el área de cotizaciones de grupos. Y como siempre te decía, me quedaba mucho en la empresa después y estaba después de extra horas estudiando, buscando y aprendiendo.
lo que podía de la gente que tenía alrededor mío. Una tarde me llama Luli y me dice, ¿estás en la oficina? Y sí, y vente a mi oficina. Me voy a su oficina. Y me dice, yo me acuerdo que tú eras ingeniero o algo así, ¿no? Y le digo, sí, ingeniería nuclear fue lo que yo estudié. Me dice, chévere. ¿Sabes qué? Te puedo dar un proyecto. Y yo le digo, sí, claro, dígame qué puedo hacer. Me gustaría que hicieras un proceso, un estudio como una reingeniería, un estudio de procesos en la empresa, buscando qué cosas tú cambiarías, qué cosas tú mejorarías, qué eficiencia tú crees que puedes tener, etcétera. Y me lo presentes un par de semanas, ¿te parece bien? Sí, sí, con mucho gusto. Y nada, para mí era un proyecto más, algo de trabajo día a día. Yo voy, hago todo ese proceso, estudio todo, las funciones, indicadores de gestión, dónde se dedicaba tiempo, qué tipo de retorno de inversión había en los viajes, qué tipo de estructura había de proceso, qué tipo de cross-training existía, cómo existían las funciones, las personas en cada área clave que tanto conocían de todas las funciones, desde la parte administrativa hasta la parte de producto, gerencial, etcétera, qué mercados nos estaban explotando. Identificamos eso y yo le digo, 2, 3 semanas después, señora Pires, ya tengo el proyecto listo. Me dice, quédate después hoy y lo revisamos. Me quedo a la tarde ese día, me siento con ella, le hago toda la presentación y después de, no sé, 30, 40 minutos de presentación me detiene y me dice, me gusta, veo cosas interesantes. ¿Tú estarías dispuesto a implementar este proyecto? Yo le digo, sí, yo pienso que se puede implementar, pero eso requiere a alguien. Yo se lo presento a la gente de la gerencia para que la gerencia lo pueda manejar, lo pueda estructurar. Me dice, no, no, no. Tú estarías dispuesto a implementar el proyecto. Yo le decía, sí, pero necesitaría mucho soporte. O sea, la gerencia de la oficina en ese momento era un familiar de ella que corría la empresa, que lleva muchos años ahí. Y ella me dijo, yo te voy a dar todo el soporte que tú necesitas y vamos a hacer cambios estructurales, pero si tú crees que lo puedes implementar, me puedes mostrar los resultados, yo te voy a dar el soporte. Al otro día se hizo una reunión en la oficina y yo fui nombrado gerente de la oficina. El Scam Boy que había empezado hace un año, gerente de la oficina. Te imaginas que no generó muy buenas relaciones con mucha gente. Por supuesto. Que estaba ahí y generó muchos choques, pero yo recibí 100% del soporte que ella me ofreció. Se cumplió. Toda decisión que yo tomé, toda acción que yo tomé, se cumplió. La empresa dio un cierto cambio y ese año, finalizando el año, tuvimos metas, logramos resultados impresionantes que se habían venido cumpliendo por muchos años, pero que yo, como no sabía, el año anterior por primera vez no se había cumplido unas metas especiales que Luli tenía y que ese año no se habían cumplido después de tal vez ella 15 años con la empresa, era el único año que no se habían cumplido y eso generó en ella una inquietud de buscar cambio y generó a la misma vez la valentía de generar ese cambio, el atrevimiento de generar ese cambio conmigo. Algo que voy a agradecer toda mi vida y que le agradezco todos los días de mi vida a ella por todo lo que ha hecho por nosotros como persona, como familia, conmigo, como profesional. Ha sido mi mentora en cada paso en este negocio. Y en poder no solamente valorar, porque yo siempre digo y siempre le digo a mis hijos que el éxito es la combinación de la oportunidad con el conocimiento. Buenísimo. No es la suerte que te tocó. Hay gente que tiene mucho conocimiento, muchos deseos, nunca se le presenta la oportunidad. Hay gente que tiene muchas oportunidades y no tiene la capacidad de aprovecharlas, ni se atreve a aprovecharlas, y no tiene el conocimiento para sacar el máximo de ellas. Entonces uno tiene que prepararse y tener y estar listo esa cuando capacidad presente esa oportunidad. Para cuando se presente esa oportunidad puede ser la única que tengas en tu vida. Tratar de aprovecharla y tomarla al máximo. Entonces, yo podía estar preparado, podía tener mucha capacidad, pero la oportunidad y el soporte me lo generó ella y hasta hoy he tenido esa oportunidad, ha cambiado la vida de mi familia y posiblemente de generaciones en adelante, ¿no? De todo lo que ha cambiado en mi vida esa oportunidad. De gerente de la oficina me gustaba el área comercial y al año le dije, todo magnífico, pero yo quisiera una oportunidad en el área comercial. Y me dio la oportunidad de irme a ser director de ventas. Ahí nos conocimos nosotros, empecé a viajar a algunos países, empezamos a hacer en el año 2000, eso fue para el año 2007, finales de 2007 para 2008 empezamos a viajar y empecé a viajar y a conocer desde el año 2007 a todos los socios comerciales, la asesoría, a aprender el negocio desde el punto de vista comercial, productos, aseguradoras. Y empecé a tener las experiencias comerciales. Una de mis primeras experiencias comerciales fue interesante porque yo venía ya de la parte administrativa y teníamos un viaje planificado a Costa Rica que iba Luli y yo iba con ella a aprender. Y ella me llama, yo al aeropuerto llegamos y ella no llega, y yo la llamo y me dice, no, yo tuve un inconveniente, yo no voy a ir, pero tú vas solo y tú te encargas de esto. Wow. Yo, mi primer viaje solo me quedo así un poco preocupado, pero dije, bueno, vamos. 23 años me voy a
a Costa Rica y me empiezo a reunir con los asesores que tenían 20, 30 años en el negocio. Y había una cuenta muy grande que estaba en proceso de renovación. Y era un año difícil de renovar esa cuenta, porque había situaciones complejas con el negocio. Y el asesor que estaba renovando la cuenta llama a Luli y le dice, tú venías a ayudarme a renovar la cuenta y me has mandado a este muchachito aquí que no sé cómo lo voy a presentar ahí, no tengo idea. Y ella le dice, siéntate con ese muchachito por los próximos 20, 30 minutos, hacerle todas las preguntas que tú creas que necesitas hacer. Y si después de esos 30 minutos tú no te sientes cómodo con que él puede renovar la cuenta y hacer la presentación tan bien como yo me monto en un avión y me voy a Costa Rica. Ese es el nivel de confianza que yo recibí. El nivel de presión, el nivel de exigencia, el nivel de compromiso, pero ese fue el nivel de confianza que yo recibí de alguien que era una insignia en este negocio. ¿Qué es una insignia en este negocio? Es una insignia, sí. Una de las personas que en América Latina, cuando hablas de seguros internacionales, es ella. Una insignia. Sí. Totalmente. Entonces, ese nivel de confianza, y ahí comenzó la carrera en la parte profesional. Renovamos la cuenta, más te digo. Pero y solo quiero hacer un breve paréntesis con lo que mencionaste. Se dice muy fácil, yo te voy a dar una oportunidad, pero no te dejo. No te doy llamemos ese espacio para poderte desarrollar. Y era una cuenta importante y era grande. Y ella dice, tú puedes. ¡Ja! Me imagino la responsabilidad la de haber sentido como una tonelada encima porque totalmente estaba siendo congruente con darte la oportunidad y darte el espacio. Totalmente. Y imagínate qué responsabilidad en ese punto. Era una cuenta que generaba 5 veces mi salario. O sea, los próximos 5 años mi salario lo generaba esa cuenta. Y ese tipo de confianza, de creer en alguien, yo creo que eso ha sido un motor importante en el éxito en el negocio. O sea, cuando tienes, como te digo, esa base de soporte de gente que cree en ti, genera ese compromiso, ese agradecimiento, y hay que ponerle todo el esfuerzo, definitivamente. Hay 2 temas que quisiera que tocáramos antes de terminar el programa, que ya, como siempre, el tiempo va corriendo, pero y pasa rápido cuando uno la está pasando bien. Una es, comienzas a tener más atribuciones, pero no tienes aumento de salario. Eso es curioso, hasta que te llaman a la oficina porque has llegado a todos los compromisos, pero me llamó la atención. Subiste en sus inicios de atribuciones y responsabilidades, pero tu salario era el mismo y ahí seguías dándole con la misma fuerza en lugar de enojarte e irte. Y yo creo que eso es parte de a veces, como profesionales, a veces nos desesperamos un poco. Yo creo que uno, en esta era que estamos viviendo hoy de satisfacción instantánea, la gente quiere todo para ayer y quiere que ya todo pase y espera las cosas antes ni siquiera demostrarlas. Tener una buena reunión, tener un par de buenos clientes, generar un par de nuevas cuentas buenas, no significa que vas a tener un éxito en el negocio. Entonces, el compromiso de la empresa, poner en ti la confianza, poner el nombre, la reputación en ti, no es una cosa de 6 meses. Y sí, por un periodo de tiempo, realmente no vi los frutos de lo que ya yo iba generando para la empresa, lo que la empresa iba generando gracias al esfuerzo y la oportunidad que me iban dando a mí, monetariamente. Pero realmente yo tenía una balanza y siempre tenía una balanza muy importante. Yo creo que por muchos años, Luli lo puede comentar, nunca fui a decirle necesito más plata o quiero más salario. Todos los aumentos, todos los cambios vinieron de su parte hacia mí en reconocimiento a mi esfuerzo. Yo creo que es algo que tratamos de hacer hoy en día en el equipo interno también. No nos gusta compensar a la gente cuando alguien por afuera le dice, ay, te voy a llevar, te voy a ofrecer. Lo hacemos cuando reconocemos el esfuerzo. Y para una empresa, cuando vas viendo después la parte empresarial, te das cuenta de que no puedes hacer, cada decisión tiene un impacto. Y sí, mi compromiso yo creo que hoy en día, y empezó el mismo día, cuando empecé a trabajar en la empresa, el mismo no ha cambiado. Yo creo que es la parte en que uno ve el negocio y la parte en que uno identifica. Hay gente en la empresa que no son dueños de la empresa y yo pasé de ser empleado a ser dueño. Y yo creo que el compromiso fue 5 veces más, pero nunca se dio por un tema monetario. A pesar de que la plata era muy importante y siempre lo decimos, o sea, ganar dinero era el enfoque fundamental y para mi familia cada dólar era importante. Piensa que yo en ese transcurso en el año 2008 nace mi hijo, en el año 2009 nace mi hija. Entonces yo estaba en ese proceso, no era vicepresidente de la empresa, no era presidente, no era socio, no tenía ese crecimiento. Cada dólar era súper importante para nosotros, que teníamos todavía una situación económica bastante dura, que estamos viviendo en esa situación de crecer cada centavo y buscando opciones de cada centavo. Te puedo hacer otra anécdota muy sencilla desde el punto de vista. Nosotros, mi esposo y yo, después de 11 años juntos, en el año 2007 decimos, bueno, vamos a casarnos. Ya era importante.
y formalizar y todo el tema legal en Estados Unidos. Y nos fuimos a casar así. Fuimos vamos un momentito al notario, firmamos los papeles y listo, ya estamos casados. Llegamos a la casa y mi suegra casi nos mata porque dice, ¿cómo van a hacer esto? Y, ¿sabes? No importa que no tengas plata, hacer algo familiar, etcétera, pero los testigos eran gente de la calle, no sabemos, firmamos y listo. No era relevante para nosotros eso, era más un procedimiento legal para Estados Unidos, temas de impuestos, etcétera, que realmente la relación nuestra no se valía nada en eso. Y Luli se entera de esto y me dice, ¿pero cómo que se casaron? No nos dijeron nada. ¿Y dónde se van de luna de miel? ¿Y qué cosa es eso? Nosotros no tenemos plata. Mi esposa estaba embarazada de mi hijo en ese momento y bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, me dice, no, tienen que irse de luna de miel. Y cogió y me regaló una luna de miel en Las Vegas y me regaló todo y me dijo, bueno, aquí tienes un paquete al otro día, aquí tienes el paquete de luna de miel, váyanse a Las Vegas 4 o 5 días allá que tienen que ustedes, ¿cómo no van a tener luna de miel? Y me regaló un lío de eso, que posiblemente en ese momento costaba, lo que me regaló la luna de miel era 30% de mi ingreso. Pero eran, o sea, cada cosita, cada detalle monetario que hoy en día hace una diferencia más o menos significativa. Para nosotros cada centavo por años fue algo importante, pero a pesar de que era mucho lo que queríamos generar y crecer, la parte financiera siempre fue de cierta forma secundaria al compromiso que había en generar las oportunidades. Y eso es un consejo que le doy a cualquier persona joven, cualquier persona que está empezando en el área empresarial, que tenga un poquito de paciencia. Todo llega y el esfuerzo se recompensa siempre. Todas las personas que están detrás ven el esfuerzo de la persona, pero todo es un proceso en la vida. Hay que tener esa calma, esa paciencia de que todo se va a compensar eventualmente. Toda siembra tiene su cosecha. Y lamentablemente estamos llegando al final. Hay un montón de cosas que me hubiera gustado seguir preguntando y seguir haciendo, pero tengo que hacerle un como fast forward o un acelere rápido en el cual pues a través de esos pasos de crecimiento, de dar todo, donde el dinero, si bien era súper importante, no era el motor que mantenía tu esfuerzo para poder llegar hasta hoy día ser socio junto con Luli de la empresa, en lo cual, pues, como bien se lo dices a tu equipo, puede ser el mejor ejemplo de que un Scanboy puede llegar a ser dueño de un dueño de la empresa, lo cual es obviamente una historia fascinante. No quiero terminarlo sin que cuentes brevemente, tenemos nada más un par de minutos, cómo fue que tomas la decisión de abrir el mercado de Brasil para la empresa. Bueno, eso brevemente un poco la visión de negocio siempre fue que el negocio creciera exponencialmente y decíamos, ¿cómo no hacemos negocio en Brasil? Y nos encontramos con quien hoy en día es nuestro socio en Brasil en el año 2011 en una conferencia en New Orleans. Y a pesar de que son brasileños, hablan español bastante bien. Y surgió una sinergia de crear un producto en conjunto y hacer algo. Y yo decía, ¿y por qué? Y le preguntaron, ¿por qué no entramos al mercado de Brasil? Bueno, en una época hicimos negocio, pero es muy lejos, el idioma es un challenge. Y me doy cuenta que voy a una segunda reunión y no entiendo nada. Y dije, no, espérate, esto no puede ser. Aquí, si queremos entrar al mercado de Brasil, hay que entender qué están hablando. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a estudiar portugués. Me metí a estudiar portugués autodidacta con YouTube, que ya existía, y empezar a venir. Pusimos clases de portugués en la oficina para el equipo, pero como yo viajaba tanto, creo que fui solo a 2 clases, porque vivía en el avión. Y le dije al socio de portugués, de Brasil, todo chévere, pero a mí solo háblame portugués. Y empezamos ahí. Bueno, mi portugués hoy en día no es el mejor, pero nos comunicamos. Brasil hoy se convirtió en nuestro mercado número 1. En los últimos 5 o 6 años ha sido nuestro principal mercado en desarrollo de negocios, Brasil. Y un poco más de eso, ¿no? O sea, las oportunidades están ahí. Hay que sacrificarse y esforzarse para poder llegar a esas. Y eso es un punto importante para mí. Brasil, para mí, es un ejemplo igual que hago con mis hijos, ¿no? Yo creo que a nosotros nos cuesta, tenemos ese challenge o ese reto todos los días. Si algo quisiera yo tener un logro en la vida importante que se me recuerde, sería por ser un buen mentor, un buen padre para mis hijos. Creo que esa es una de mis metas más importantes, uno de mis propósitos más importantes en la vida. Es mi familia, mis hijos son esencial para mí. Y es transmitirles a ellos esa dificultad que se convierte en esa resiliencia, que se convierte en ese esfuerzo y que se puede convertir en ese éxito en diferentes áreas de la vida, pero cómo transmitir eso y que ellos no lo vivieron y que puedan tener eso, porque eso es algo que si no lo vives de cierta forma no lo tienes, pero cómo transmites eso, cómo generas ese balance y le puedes transmitir ese mensaje que sea importante para ellos, que vivan una vida con propósito.
Yo creo que no hay una forma mejor de poder cerrar el programa de hoy con este aporte que nos acabas de hacer, Michael. Yo salgo, y eso que ya había escuchado buena parte y sigo reforzándome y motivándome, inspirándome con tu historia. Quiero agradecerte tu tiempo por haber estado con nosotros y la vulnerabilidad de habernos contado tu historia de vida, y estoy seguro que va a ser de mucha César, bendición. no me puedo ir sin decir la parte más importante y lo dejé para último Ok, por eso. por favor. Yo creo que todo el éxito que yo he tenido financieramente, profesionalmente, todo lo que hemos logrado, top of the table en DRT, a nivel empresarial, crear empresas, ser socio de BOA, hoy en día presidente, que recién llegamos a esa posición, viene la base fundamental de todo en mi vida ha sido la relación con mi pareja. O sea, mi esposa ha sido realmente el motor esencial en todos los momentos, porque como puedes ver, salí esa relación de amor de los 13 años, de estar juntos, de ser noviecitos de la escuela, que se convirtió en separación, que se convirtió en reencuentro, que se convirtió en crecimiento, oportunidad, país, familia, hijos. Ella ha sido el motor en cada segundo, la persona que ha estado al lado mío, la persona que me ha apoyado en todos los momentos de incertidumbre, las noches difíciles de que no duermes, en los momentos donde estás en otro país, donde estás lejos, donde has pasado 7 semanas sin mirar a tu casa viajando de trabajo. Yo creo que esa unión y ese soporte que la vida por tanta separación y tanto que pasamos juntos nos unió mucho más, ha sido la clave fundamental. Y yo creo que todo el mundo tiene esa pareja o ese partner en la vida que te hace especial, y ella ha sido, yo creo que la fórmula del éxito para mí realmente. Genial. Genial, por eso decimos que si logra usted encontrar a esa persona, como bien ha descrito Michael de su esposa, usted tiene lo mejor del mundo, tiene lo mejor uno de los mayores regalos de Dios para su vida. Así que, Michael, no sé si hay algo adicional que quieras incluirnos. Gracias por tu tiempo, ha sido un verdadero gusto tenerte en este espacio y nuevamente agradecerte tu tiempo. Gracias, César, y saludo a todos tus oyentes en Guatemala, mi segunda patria, y siempre es un placer estar contigo y conversar con ustedes. Un gran abrazo a la distancia y buena tarde. Así que queremos agradecerle a usted también por haber estado en sintonía con nosotros, a nuestro invitado especial Michael García, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.